Compartir y cuidar de los demás es el primer paso para que nuestros jóvenes transformen un yo en un nosotros significativo. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Susana Díaz Santamaría, quien nos trae un tema naturalmente innovador para muchas personas. Yo, el egocentrismo en niños y adolescentes. Bienvenida, Susana, qué rico que estés aquí con nosotros una vez más. Encantada nuevamente participar en Transformándonos. Gracias. Este tema, pues obviamente lo sabemos muchos, estamos muy conscientes, pero poco se habla. En esa etapa del niño pequeño, en el que no quiere compartir el juguete, en el que no quieren que le toquen sus cosas, en que muerde muchas veces porque el amiguito le quitó el juguete. ¿Cómo se da ese proceso en el desarrollo del niño? Porque naturalmente hace parte de poder ir estableciendo relaciones sociales con otros. Un tema bastante interesante, sobre todo por la problemática con los papás, las mamás y los abuelos. Es que él no presta nada, él no quiere prestar nada, mira que todo lo quiere para él. Entonces no entendemos lo que usted acaba de mencionar, el proceso de desarrollo. Proceso de desarrollo significa que no se desarrolla ya, significa que es algo que va continuo. Sabemos que los niños no nacen con su cerebro totalmente desarrollado. Entre los 0 y los 6 años, el niño está en ese proceso. Es natural que un niño menor de 6 años sea egocéntrico. Es un proceso natural, es un proceso cognitivo, que quiere decir que tiene que ver con el pensamiento, con su razonamiento, y un proceso social, en el que usted ve que el niño solo va a pensar en él, pero no piensa en él porque es un egoísta, como lo vemos los adultos, o como lo ve la abuela, o como lo ve el papá, que qué egoísta él, no quiere prestar. No es que sea así, sino que dentro de su cabecita, como niño, él no tiene la capacidad de entender al otro, de ver que esto es compartir porque a ti te va a gustar, o porque a ti también te puede interesar mi juguete. En su cabecita, esto es mío, como mamá es solo mía, papá es solo mío, o yo juego con mi fantasía y empiezo a hacer de mamá y me pongo los tacones. En su fantasía, en su imaginación, sus juegos son de él con él, porque es un proceso en el que él primero está entendiendo el mundo que está alrededor, comprendiendo muchas cosas, internalizando, reconociendo objetos, reconociendo palabras, personas también, tío, abuela. Entonces es un proceso natural que hay que entender y que los papás tienen que entender que ese proceso sí requiere del apoyo, pero no juzgar. Te voy a pegar porque eres un egoísta, ya te voy a quitar ese juguete porque no lo quieres prestar, te vas al cuarto. No lo está entendiendo porque todavía no tiene la capacidad de entender al otro como lo tenemos los adultos. Entonces causa mucha polémica porque muchos papás quizás no entienden la conducta, viene te pego, te regaño, te castigo, y el niño no lo está comprendiendo al 100%. Es nuestro trabajo ayudarlo a comprender eso. Y fíjate, acabas de decir ese juicio muchas veces se da con sus hermanitos, con sus primitos, y que de alguna forma lo etiquetan. Y ese niño empieza a sentirse incómodo y obviamente no está consciente de esa incomodidad, sino que de alguna manera entonces empieza a compartir para buscar que otros lo quieran o que lo aprueben. Si no lo hago, no me quiere, porque me enseñaron que tengo que hacerlo. Entonces hay una demanda, debe de ser un niño bueno y prestar todo juguete. Tienes que hacerlo, pero ese tengo y debo va siendo internalizado, o sea, va a formar parte de él. Entonces cuando estoy más grande, si algo no me gusta, tengo que hacerlo porque si no soy niña mala. Tengo que hacerlo porque si no soy una mala muchacha. Entonces eso se va. Entonces
el hecho de prestar, hay que entender, y uno lo escucha en los niños, mi juguete. Ese mí no es egoísta, que forma parte de algo que él siente parte de él. Y van a preescolar mi maestra, mi salón, mis compañeros. Entonces, no es que sea malo por eso, sino que primero voy creando cosas para mí. Por eso es que yo soy la princesa de mamá, yo soy el rey de papá. Posteriormente a esa etapa de 0 a 6 años vendrá 7, 8, 9, donde vendrán otras etapas de desarrollo donde habrá mayor razonamiento, mayor comprensión. Ahí sí tenemos que, como papás, más límites, más reglas, porque ya hay un conocimiento del otro. Ya yo no soy la princesita de preescolar. Ahora hay 10 princesitas en el salón. Ya no solo es mi maestra, es nuestra maestra. Ya él va entendiendo y entrando a los otros. Y es nuestro proceso de moldear, de ir para que cuando esto llegue a la adolescencia esté fortalecido. Entonces quizás de no juzgar tanto a niños de 4, 3, 5 años y no comparar con el primito o con el hermanito. Porque es que tu hermanito sí presta, pero a lo mejor el hermanito tiene 7, 8 años, que a pesar que yo tengo 5, no, pero solo son 2 años más. Hay un cambio a nivel cognitivo, hay un proceso distinto que queremos comparar o creemos que todos van a ser igual y no es así. Y fíjate, acabas de mencionar algo interesante, esas relaciones sociales que va conociendo ese niño y al conocer va ampliando su esfera relacional. Utilicemos esto como redundancia. Sin embargo, muchas veces consideramos que sobre todo se da en el contexto educativo. Los docentes muchas veces al no tener esos recursos, esas herramientas para poderle enseñar al niño, terminamos juzgando o terminamos castigando. Y ahí es importante porque de ahí es donde se deriva el trabajo en equipo con sus compañeros y muchas veces en vez de juzgar, no quedamos en vamos a ver cómo podemos trabajar en equipo. Más una respuesta proactiva que reactiva. Y ahí, en esa etapa de los 9, 10, 11, que los prepara para una etapa dura para toda nuestra sociedad, porque el adolescente está en una etapa más difícil. Hay muchos cambios que lo lleva a esa búsqueda de identidad. ¿De qué manera podemos nosotros, con nuestros docentes, mostrarle la importancia de no reaccionar, sino más bien ser más proactivos en esa? Un tema o un punto muy importante. Nuestros hijos, la mayor parte, están en una escuela, o si no están con el tutor, o en la guardería. Entonces, que estos facilitadores de conocimiento tengan un conocimiento previo sobre esto es importante. ¿Por qué? Porque el punto no está solo en enfocarnos en la conducta como problema, sino que no solo es la conducta, o sea, lo que es observable. Hay muchas cosas que no son observables. O sea, no es que yo te tengo que prestar algo porque tengo que hacerlo. Es mucho más fácil decir, oye, mira, María se siente un poco triste porque quizás ella no tiene lo que tú tienes. Si yo toco la emoción, quizás el niño pueda entender que yo también puedo sentirme triste. Entonces voy aprendiendo a entender lo que siente el otro. No es que tengo que hacerlo porque es un deber, es entender al otro. Y si yo empiezo desde las primeras edades, estoy en primero, segundo, a entender al otro, en la adolescencia se me va a hacer mucho más fácil. Y no es porque deba o tenga que complacer, sino es estar ahí, que los docentes puedan comprender, psicoeducarse en estos temas, ver cómo esa conducta la puedo manejar desde un aspecto más emocional y no solamente desde una reacción-acción. O sea, yo modifico y cambio. O sea, sí, puedo modificar y cambiar, pero a través del miedo, a través del castigo, no estoy siendo consciente al 100% porque estoy modificando. O sea, estoy modificando mi conducta, sí. Estoy manteniéndome como tú quieres, pero no estoy entendiendo por qué lo quieres. Entonces voy acostumbrándome a que las cosas tienen que ser porque alguien me dice que las tengo que hacer. Pero es mucho más rico si yo comprendo que eso te hace sentir mal, que quizás eso te hace sentir triste, que quizás también te puede hacer sentir enojado. ¿Cómo me puedo hacer sentir yo? Y si yo comprendo y acepto esto, me es más fácil ser empático cuando soy adolescente.
Pero si solo es conducta y reacción, sí, modificamos. Qué rico modificar. Ya todos están quietos, nadie habla, todos se comportan bien. Pero ¿qué? No hay un entendimiento. Y no es la realidad no. de lo que nosotros debemos fomentar en nuestras aulas o en nuestros contextos lo que esperamos. Familiares. Luego en la adolescencia viene todo esto revoltorio de emociones, como dices, y entonces ¿qué? No tengo identidad, no soy quien soy porque aprendí que tengo que hacer las cosas porque me están diciendo cómo hacerlo, pero no estoy entendiéndolo desde el otro, sino desde el deber, desde el miedo, y no realmente desde la empatía del por qué tengo que prestártelo. Y ese adolescente que tú acabas de mencionar, que está teniendo tantas transformaciones desde el punto de vista cognitivo, emocional, físico, todos estos cambios, no hablemos de transformación, hablemos de estos cambios que de alguna manera afecta también qué quiero ser yo, cómo quiero vivirlo, y también lo vemos como estos adolescentes no le dan cabida a otros a formar parte de. ¿Podrías darse eso como una conducta egocéntrica? Sí. De los 0 a los 6 años está el proceso egocéntrico natural, porque no sé entender al otro. Listo. No tengo las capacidades, no me va a exigir algo. De los 7 a los 12 años estoy formándome, estoy entendiendo que existen otros. Ya no soy el príncipe, el rey. Llega la adolescencia y como bien lo mencionas, hay procesos, que todo es un proceso del desarrollo. Y lo mencionaste muy bien. Tengo primero un cambio emocional, un proceso emocional. Estoy triste y en la tarde estoy enojado y si me preguntan cómo estoy ni siquiera sé. No sé entenderme porque tengo un revoltijo emocional. Una crisis de identidad. Sí, porque ese egocentrismo entra, pero no de una manera natural como en el niño de 0 a 6 años, sino el egocentrismo va hacia, están pensando que soy esto, me están juzgando por esto. O sea, sí está enfocado en mí, pero de lo que sienten y piensan los otros. Entonces ahí está la identidad, en no entenderme a mí o no poder yo ser parte del otro, porque tengo cambios emocionales, porque tengo procesos hormonales, porque pienso diferente, ya no pienso como 8 o 10 años. Ahora mi opinión quiero que valga. Y además de eso viene una parte importantísima en la identidad. Quiero que te detengas en esa parte para irnos a una pausa y regresamos. Esa conducta egocéntrica en el adolescente. Conectar es vincular, vincular es empatía y empatía es amor, amor de todos. Y estamos de regreso con el tema yo, las conductas egocéntricas en niños y adolescentes. Como decíamos, esa etapa de la adolescencia que para mí es posiblemente a la que más, bueno, todas las etapas tenemos que ponerle atención, pero es la que más debemos hacer el esfuerzo de comprender, porque ese adolescente está bombardeado de tanta información, y por el otro lado todos esos cambios, y naturalmente estoy mirándome constantemente. Quiero poner límites y no sé ponerlos. Es una etapa muy difícil, como les digo yo a los papás en terapia, no solamente para el adolescente porque no me entiendo y no me comprendo. Y no me comprendo no es porque no quiera, porque estoy creando quién soy yo. Estoy formando mi identidad. Y está la parte social, porque mi identidad depende de lo que yo creo que me miran los otros.
Y quizás los papás dicen, pero a ti qué te importa si los otros te miran o no te miran, si te quieren o no te quieren, pero para ese adolescente sí es importante. Porque tenemos como una audiencia imaginaria aquí. Es importante porque el adolescente necesita pertenecer a algo, necesito pertenecer a un grupo de amigos, necesito formar parte. Incluso para mí es más preocupante un adolescente isla, que no habla con nadie, que no relaciona con nadie, o aquel que tiene muchos amigos, que quiere hablar, que quiere salir, porque ese que habla, que sale, está formando una identidad. Aquel que está calladito, que no sale. Entonces ese egocentrismo como tal está más enfocado en importarme a mí lo de otros, pero es porque yo necesito sentirme querido, necesito sentirme aceptado por mis pares, a diferencia de 0 a 6 años, que es porque no tengo la capacidad de entender. Acá sí quiero, porque me meto en ese mundo de que, ¿y si piensan eso de mí? Y si no, y también está la otra parte, me siento un Superman, porque hago cosas arriesgadas, porque no me da miedo esto, entonces soy más propenso, porque los otros están fumando algo, marihuana o algo, yo quiero experimentar, porque los otros quizás van y hacen esto arriesgado y se lanzan en el río está, o sea, empiezo a hacer cosas más arriesgadas, porque ese egocentrismo está en que yo puedo, en el que me siento en esa esfera de ser adolescente, en el que todo puedo, en el que soy capaz. Y es importante entender, y es ahí donde es importante la comunicación, de comprender que sí, necesitan hacer su identidad, pero necesitan alguien que los moldee, alguien que esté ahí para apoyar, alguien para comunicar y entender que no solamente necesito esto, está todo esto hormonal, todo esto emocional, o sea, hay un revoltijo de tantas cosas que es muy difícil para los papás. ¿Cómo podemos acceder a ese espacio a través de la comunicación? Es clave porque tengo que entender que no tengo al niño de 7 años, que no tengo al niño de 10 años, tengo un adolescente que está pensando por sí y que necesito que piense por sí. Entonces, para yo poder tener un adulto autónomo, para yo tener un adulto que confíe en sí mismo, yo primero tengo que crear autonomía en mi adolescente. Y para crear autonomía en mi adolescente necesito darle confianza. Pero esa confianza también está en el que tienes confianza de esto, pero aquí estoy para guiarte. Tienes confianza de esto, pero aquí. Porque ¿qué pasa con los papás? Ay, es adolescente, no vas para esto, entonces me vuelvo un no puedes hacer esto, no puedes hacer. Entonces el adolescente va a buscar la manera de hacerlo. Y si no busca la manera de hacerlo de una manera positiva, lo va a buscar de una manera negativa. Entonces es acompañar. Cuando los niños son pequeños, los papás vemos el teatro desde abajo. Pero hay un aspecto importante aquí. ¿Qué sucede cuando somos nosotros los padres que tenemos esas conductas egocéntricas y queremos que este niño haga lo que nosotros le decimos y muchas veces lo sermoneamos? Entonces pasa que ese adolescente va a buscar un par que sí lo escuche, va a buscar un par que sí lo entienda. Entonces cuando llegan a terapia, no espero que él no me hace caso, pero no has buscado la manera de conectar con él. Entonces yo lo voy a buscar porque él tiene la necesidad de hacerlo, lo va a buscar en otro lado. Y sobre todo que es nosotros como padres o cuidadores, lo de nosotros no sea más importante que lo que ese niño está expresando. Es un equilibrio porque cuando son chiquitos no entienden al otro, pero cuando somos adolescentes es la necesidad que me entiendas a mí, pero que yo pueda entenderte a ti. Si tú como papá te abres hacia mí, si tú como abuela me dices lo que quieres de mí, expresas lo que sientes, yo puedo expresar lo que siento. Pero tú esperas como papá o como abuela que tú me digas qué quieres, pero no tienes la capacidad de decirme también lo que tú sientes. Entonces, no pudo haber una comunicación si tú no me dices lo que sientes y yo no te digo lo que yo siento. Esto es entender que ya no es un niño, que tiene sus propias necesidades, que va a sacar sus propias conclusiones, pero que puedo ser democrático entre mis necesidades como papá. Tengo miedo a que te falte algo, tengo miedo a que te falte algo, pero como no sé expresarte mi miedo, no vas. ¿Y por qué? Porque yo lo digo, yo soy la mamá, pero detrás de ese no vas, estoy
tengo miedo a que te falte algo. Si a ti te falta algo, yo me muero porque eres lo que más me importa. Es más fácil decirte, eres importante para mí. Si a ti te pasa algo, yo me muero y tengo miedo que te pase algo. Es mucho más fácil decirle eso a tu hijo adolescente a decirle no vas porque yo digo y yo soy la mamá. ¿Cómo conecto más? ¿Cómo mi hijo lo va a entender más? A que tu hijo te diga, mamá, yo sé que tú tienes miedo, pero confía en mí, cree en mí. Mucho más fácil a ponerme bravo, a bloquearme. Dice, mi mamá siempre me dice, no, ¿yo para qué voy a confiar en ella? Yo me voy con mi amiguita, mi mamá, como siempre, diciéndome no. Pero él no está comprendiendo que mi mamá tiene miedo y mi mamá no está comprendiendo que yo quiero crecer. Y entonces ahí hay una rivalidad de quién tiene mayor autoridad. Entonces hay un rol de quién tiene. Ella se pone brava, ahora yo no hago esto. Ella ahora quiere, ahora yo no hago esto. Entonces, el desafío. Y me vuelvo más desafiante. Entonces, ¿qué es mejor? Comunicarnos y entender que a pesar que tú eres mamá, tampoco es que tienes toda la sabiduría. Sí, tienes un conocimiento previo a mí, pero tienes que entender que yo también tengo mis necesidades. Y si democráticamente podemos entender esto, yo voy a crear esa identidad. Porque si siempre me dices no, 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 ¿cómo voy a crecer? Con un adulto inseguro, un adulto que no defiende su opinión. ¿Y qué quiero yo cuando mi hijo sea adulto? Yo quiero un adulto responsable, sí. Yo quiero un adulto autónomo. Yo quiero un adulto que confíe en sí mismo. Pero si yo no se lo permití, ¿cómo voy a esperar que sea? ¿Qué queremos con nuestros hijos cuando sean adultos? Si queremos eso, aprendamos a hacerlo en conjunto, porque el trabajo es en conjunto. Susana, pero hay un aspecto que no hemos tocado y yo creo que estamos llegando al final del programa y volvemos a lo mismo. Ay, qué rico poder tener este espacio para compartir este tema. Ese adolescente muchas veces vive pérdidas, ese adolescente muchas veces rompió con la novia, ese adolescente se siente excluido de los amigos y muchas veces se encierra en el cuarto, oye música y nosotros como padres queremos sacarlo y él necesita mirar hacia adentro, escuchar esa música que muchas veces esa letra está relacionada con lo que estoy viviendo. ¿Qué podemos recomendar a los padres o a los cuidadores o inclusive hay tantos amigos que ven a sus compañeros que están viviendo esa experiencia? ¿Qué podemos recomendarles? Primero entender que aislarse o querer estar solo en su propia intimidad es un proceso natural de los adolescentes. El niño va a estar allí, mamá está aquí, estoy jugando, pero el adolescente dice, este es mi cuarto. Pasa y sucede que llega la mamá, pero ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, y está con nosotros porque él quiere estar solo, pero está formando su identidad. Entonces uno escucha comentarios sanos como mamá, y el adolescente, mamá, y la mamá, aquí estoy, ¿qué quieres? Nada, solo quiere saber que tú estás, pero ahora nuestro protagonismo no es ahí como el niño pequeño, nuestro protagonismo del teatro es desde arriba, es estar cuidando desde arriba, no desde ahí. Y esa música que está escuchando es parte de lo que le gusta. Pero es que esa música que ve es parte de él, es parte de un desarrollo de algo que él se siente cómodo. Ahora, si el aislamiento es muy continuo y no sale, también tenemos que estar alerta, porque también podemos ir desarrollando otros conflictos o otros problemas. O sea, es poder entender qué está pasando. No es ni mucho ni poco, pero entender que va a querer estar más con los amigos, que va a querer estar más solo, es parte. Y yo le digo a los papás, es una curva que empieza desde los 12, se vuelve insoportable a los 14, 15 y 16, que es lo más terrible, pero va a bajar. Y esperamos que a los 17 y 18 baje y nuestro hijo va a regresar. Amigos, no podemos olvidar que vivimos en sociedad, que vivimos en comunidad. Qué importante escuchar a nuestros adolescentes, qué importante observar a nuestros niños y qué importante buscar ayuda cuando sea necesario. Agradecemos tanto que nos hayas compartido tu valioso tiempo y sobre todo estos conocimientos que nos hacen vivir y crecer como comunidad. Nos vemos en una próxima edición aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.